más de 10 denuncias en su contra, todas por violación. Las autoridades aseguran que es un violador serial. Este sujeto tiene 41 años de edad. Y al parecer ponía alguna sustancia en las bebidas de las mujeres, quienes perdían el conocimiento. Pero ya fue detenido en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué evidencias existen? ¿En qué lugares se registraron las violaciones? Todo esto lo veremos en pocos minutos más. Buenas noches, amigos. En la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos contra el alcalde de Esmeraldas, la Fiscalía señaló que había riesgo de fuga y que el grillete electrónico no evitaría que escape a otro país. La ex jueza que lleva la causa analizó la solicitud y emitió una resolución. Veamos cuál fue la resolución. Prisión preventiva para Vico B fue la decisión de la jueza que lleva su causa por lavado de activos. El alcalde de Esmeraldas fue detenido por la policía la mañana del miércoles y este jueves, al igual que con los otros 7 acusados de haber conformado una red de corrupción, la fiscalía le solicitó la cárcel mientras dure la instrucción penal. Dice que hay riesgo de fuga porque las fronteras no son seguras. Dice que hay riesgo de fuga en caso de que le dé grillete como medida alternativa porque los grilletes no son confiables. Sin embargo, por el momento no se conoce cuál será el centro de privación de libertad al que sean trasladados. Otras defensas técnicas pidieron de que se les lleve a la cárcel 4. La señora jueza manifestó de que eso es ya potestad del SNAI. A Vico se lo acusa de que mediante su empresa se habrían hecho transferencias de posible dinero ilícito a cuentas y compañías de involucrados con GDOs, mientras que los otros procesados están señalados de supuestamente recibir altas sumas de dinero. Pero esta estructura también habría tenido vínculos con el sistema judicial esmeraldeño para presuntamente obtener fallos. Por eso están acusados Clever S., ex juez de Santa Elena, Jorge Bolívar P., ex juez de Esmeraldas, Jonathan M., funcionario de la Unidad Judicial de Atacames, que habría sido quien hacía los sorteos de los casos para designar jueces, Diego M., también de la Unidad Judicial de Atacames, Carol L., funcionaria de UNICEF Esmeraldas y de la Alcaldía de la ciudad, el abogado Juan Alberto L. y el medio hermano del alcalde Luis R. Todos ellos, según la Fiscalía, habrían recibido pagos incluso transportados en vehículos blindados. Aunque otra sospecha es que este caso tendría relación con el incendio de marzo en la refinería de Esmeraldas. No fue ningún accidente, fue un acto que se cometió para afectar a los ecuatorianos por montos superiores a los 100 millones de dólares. Las investigaciones ya están en curso y no olvidemos que el lavado de activos en el Ecuador se sanciona con hasta 13 años de prisión. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El exceso de pasajeros en los buses de Quito es una infracción recurrente de los conductores. Esta práctica ha provocado graves. El más reciente fue en el sector San Carlos. Hay concejales que insisten en la municipalización del transporte convencional para así terminar con la guerra del centavo. Es una muestra clara de que el transporte convencional en Quito enfrenta una grave crisis de seguridad vial. Viajar en buses urbanos con exceso de pasajeros es un riesgo inminente. Este hecho en el que un hombre cae de un bus en movimiento en las calles Flavio Alfaro y Pedro Alvarado en el sector San Carlos no es un caso aislado. Ya es frecuente observar a personas colgadas en las puertas en su desesperación por movilizarse. Deben conocer los quiteños de que aquí, el momento que baja la famosa tranquito con los pasajeros trayéndoles como papas, eso no es digno para los quiteños, para las quiteñas que nos traten de esa manera. Hay que cambiar ese sistema. Por esta y otras infracciones que cometen los conductores a diario, los usuarios demandan mayor control de la autoridad municipal para garantizar los estándares de calidad del servicio
y rechazan una posible alza de la tarifa del pasaje. Que se mejore el servicio es paupérrimo. Para el concejal del Distrito Metropolitano Wilson Merino, municipalizar el transporte convencional es una alternativa viable que no afectaría la economía de las familias quiteñas e inclusive sería amigable con el medio ambiente. ¿Por dónde empezar? Por el corredor central norte, que es un corredor manejado por privados que maltratan sistemáticamente a los usuarios. Podríamos comprar 20 unidades de inicio, ¿no? Y con 20 unidades más ya podríamos operar el corredor central norte. De igual manera, el concejal Andrés Campaña ha cuestionado que los transportistas reciban compensaciones sin garantizar mejoras inmediatas. Hablar de un nuevo modelo de gestión que racionalice el funcionamiento del transporte público, que ponga fin a la carrera del centavo, es decir, los buses que compiten unos contra otros para obtener más pasajeros en detrimento de la seguridad vial de sus usuarios, de los peatones, de los ciclistas. Las pocas frecuencias de buses que operan en las zonas rurales, la contaminación del aire causada por una flota deteriorada y la precarización laboral de conductores son algunos problemas estructurales que atraviesa el transporte urbano y que son difíciles de resolver únicamente con el alza del pasaje, pues el desafío mayor es cumplir con las ordenanzas y construir una cultura vial. Anaís Estrada, Noticias 7. Hoy empezó el trámite del proyecto del alcalde Pavel Muñoz para incrementar el pasaje a 40 centavos desde enero del próximo año, así como la entrega de compensaciones a los choferes. El proyecto también contempla que el servicio de buses eléctricos tenga un pasaje de 45 centavos. Los concejales cuestionan esta propuesta. El proyecto planteado por el alcalde Pavel Muñoz propone dos tipos de pasajes en el transporte público. El primero es una tarifa plana para el subsistema de transporte convencional y el sistema Metrobús Q, que se fija en 40 centavos. Sin embargo, el segundo pasaje se plantea en 45 centavos y se aplicaría a los servicios de buses eléctricos o de baja emisión. Además, se plantean tarifas de pasajes para las parroquias de Conocoto, Alangací, La Merced, Huangopolo y Pintag, que partirá desde los 40 centavos en adelante y podrá variar, depende la zona recorrida. Varios concejales critican la propuesta. No apoyaremos el incremento del pasaje ni un solo centavo mientras no exista mejora de calidad del servicio. Ha sido un proyecto inconsulto que se lo ha venido diseñando de espaldas a la ciudadanía. El alcalde Muñoz ha cedido frente a los intereses de un sector en particular y no ha garantizado que los estándares de calidad se cumplan. Algunos ediles también plantean ya la total municipalización del transporte público, lo que conllevaría varias reformas. Necesitaríamos cerca de 3.000 nuevos choferes en 2 turnos, es decir, estaríamos hablando de 6.000 choferes para los 3.000 buses que circulan en Quito. El proyecto es parte del acuerdo que el burgomaestre llegó con los choferes para que la tarifa del pasaje se incremente desde el 1 de enero del 2027, siempre y cuando se cumplan con varias condiciones. De estas condiciones, también dependerá la entrega de una compensación de hasta $8.000 por unidad. Los recursos hay. En vez de entregar 23 millones de dólares de compensación a los señores del transporte, utilicemos esos 23 millones de dólares para comprar unidades ecológicas. La Comisión de Movilidad deberá realizar un primer informe que será debatido en el Pleno del Consejo Metropolitano. Después, la misma comisión tomará las observaciones para un segundo informe que nuevamente será elevado al Pleno para su aprobación o su rechazo. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con una actualización de un tema registrado hace pocos días. Hay una detención de la banda de robo y que mató a una persona en un local comercial de Quito. Pensaron que no los encontrarían, pero no. Cayó uno de los 6 que asaltaron un local comercial en el norte de la capital. Recordemos, en el asalto registrado esta semana murió una persona.
La policía llegó a Quevedo y encontró a uno de los gatilleros. De esa manera se va cerrando el círculo para capturar a toda la banda. Manos a la cabeza, ve. Manos a la cabeza, manos a la cabeza. Entrelaza, entrelaza. ¿Qué pasó, positivo? Y la policía sigue la pista al resto de delincuentes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? Yande. Yande. En un operativo de alto impacto ejecutado por unidades investigativas de la policía y el Grupo de Operaciones Especiales, fue capturado un sujeto de 19 años de edad, aparentemente implicado en el asalto a un supermercado en el norte de Quito, donde fue asesinado un empleado y a la cajera le golpearon en la cabeza. Tras el hecho registrado el pasado 31 de mayo, el sospechoso, identificado como Yandri P., huyó de la capital buscando refugio en la ciudad de Quevedo y así evadir a la justicia. ¿Qué pasó, positivo? ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? Yande. Que tiene las características iguales a las que fueron captadas en este asalto, en esta intervención violenta. A más de 250 kilómetros de Quito, la policía localizó y capturó a uno de los presuntos involucrados en el violento asalto. Tras labores de inteligencia y técnicas investigativas, agentes de la DINASED ubicaron al sujeto oculto en un domicilio que parecía un laberinto. Se le encontró a esta persona con sustancias sujetas a fiscalización. Entonces él va a ser procesado por este delito también. Según cámaras de la unidad económica revisadas por la policía, 6 sujetos ingresaron al local y no de compras, sino en busca del dinero recaudado en el día. Como la plata estaba en la caja fuerte, se pusieron nerviosos y comenzaron a agredir a los empleados. Los sujetos se habrían apoderado de aproximadamente $200, dejando a una familia marcada por el dolor de haber perdido a su ser querido. Porque hay características físicas que lo podrían vincular y eso estamos coordinando con criminalística para enlazar a la persona con el evento. Supuestamente el sospechoso de apenas 19 años de edad sería miembro activo de un grupo organizado. La policía informó que continúan los operativos para localizar y capturar al resto de personas que habrían participado en el acto. Iván Casamen, Noticias 7. Este joven de 19 años que estamos observando en pantalla, y podemos ver la fotografía cuando fue aprehendido en la fotografía de la cámara de seguridad del local que se robaron esta semana en el Tuti, y además que hubo un fallecido. Él huyó de la ciudad de Quito y ha sido capturado con una acción efectiva por parte de la Policía Nacional. Esto se refiere al asalto en un supermercado en Quito. Ya hay un capturado y faltan 5. Faltan 5 y estas son los... faltan 3. Faltan 3 y estos son los rostros de los buscados a esta hora. Es impresionante, Mercedes, la cantidad de asaltos, ¿no?, que se registran en este caso en Quevedo. La policía no va a descansar hasta capturar a todos estos delincuentes que perpetraron este supermercado en el norte de la capital. Hubo un fallecido y han capturado a 1 y quedan 5 todavía por capturar. Aquí están 3, si ustedes los reconocen, si ustedes los han visto. 1-800 delito con total discreción, confidencialidad también, para que pueda ayudar y poder seguir capturando a estos delincuentes de esta banda que se dedica a robar en el norte de la capital. Ahí estábamos viendo quién está en la pantalla izquierda, es quien fue capturado, Félix. Otra de las características que llama la atención es los tatuajes.
otra, digamos, señal inequívoca de cómo operan, cómo se preparan, cómo actúan. Inclusive es una preparación de orden psicológico que tienen estos jóvenes, porque son jóvenes de apenas 17, 18, 19 años. Y miren ustedes toda una operación de asaltos, ya no digamos solamente en Quevedo, en Quito, en fin, y especialmente en los locales comerciales. Esta detención que ha realizado la Policía Nacional en la ciudad de Quevedo es donde se encontraba este delincuente que huyó de la ciudad capital luego de participar en el robo y asesinato de una persona en el supermercado en la ciudad de Quito esta semana. Ahí lo tenemos en pantalla y podemos corroborar la imagen de cuando estuvo en el local comercial en el supermercado y cuando fue ya detenido en este lugar en Quevedo. ¿Dónde estarán los otros 5? Bueno, ustedes pueden ayudar a atrapar a estos delincuentes llamando al 1-800-delito o entregando cualquier información que sea válida para poder atrapar y desarmar esta banda. Varias denuncias en su contra y todas con una marca, la violación. Un violador en serie. Ya retornamos con los detalles sobre este acontecimiento. Más información, amigos. El testimonio anticipado del ex policía Rodney Rengel daría cuenta de cómo varios actores políticos de la Revolución Ciudadana habrían tramado un plan para arrestar las investigaciones de Fiscalía para dar con los autores intelectuales del caso Villavicencio. El ex agente confirmó que se reunió con quienes ahora son procesados por este caso. Si bien el ex policía Rodney Rengel es procesado por el caso León de Troya, su testimonio y la extracción de información de su teléfono daría pistas de los autores intelectuales que habrían ordenado asesinar a Fernando Villavicencio en 2023. Rengel indicó que viajó a Venezuela para reunirse con Ronnie Aliaga, uno de los procesados y quien asumió los gastos, y que también mantuvo reuniones con el Buró de la Revolución Ciudadana. Que tuvo 2 reuniones por Zoom. En la primera intervino el expresidente de la República, el señor Rafael Correa. Ha manifestado en el testimonio que intervino el señor Ricardo Patiño, manifestó que intervino algunas personas interesadas sobre la muerte del señor Fernando Villavicencio. Incluso en su teléfono están fotografías del ex policía con las figuras del partido, como Rafael Correa y José Serrano, ahora detenido en Estados Unidos. Dichas reuniones se habrían dado con el objetivo de restar valor a las investigaciones de Fiscalía, entre otros. Lo primero que se evidencia son todas las tácticas de fraude procesal que estas personas estarían realizando dentro del proceso, con ayuda de diferentes abogados, con todo este entramado. Creo que tal vez por primera vez se puede ver cómo los abogángsters son parte de estas estructuras narcopolíticas transnacionales. Además se ve como una de las víctimas de este caso es la que les da información a ellos. ¿Quién es esa persona? Verónica Zarauz. Rengel también habría señalado que supo de un informe donde un grupo de funcionarios de la Policía Nacional ya seguían los pasos del plan para matar a Villavicencio. Existían seguimientos, existían escuchas, se conocían de las estructuras criminales que iban a atentar contra la integridad del señor Fernando Villavicencio y que no realizaron absolutamente nada. Hay un informe integrado. La audiencia preparatoria de juicio en este caso está fijada para este viernes 5 de junio a las 9 de la mañana en el complejo judicial. Allí se evaluarán las pruebas de Fiscalía y se decidirá si se llama o no a juicio a los procesados Ronnie Aliaga, José Serrano, Daniel Salcedo y Javier Jordán. A ellos también se suman los cabecillas de los Lobos, alias Lobo Menor, alias Gordo Luis y alias Pipo. Edison Saavedra, Noticias 7. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que destina cerca de $70 millones a prestadores externos de salud en mayo de este año. Según el IES, este proceso garantizaría la continuidad de la atención médica para pacientes que reciben tratamientos y servicios en más de 200 unidades médicas
En provincias tales como Azuay, Chimborazo, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha y Tungurahua. La información oficial del IES señala que desde diciembre de 2025 a marzo de este año, la institución ha pagado unos 553 millones de dólares a los prestadores externos de salud a escala nacional. Con un decreto, el presidente Daniel Noboa reformó el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Los cambios normativos contemplan herramientas tecnológicas para prevenir actividades ilícitas, mitigar la evasión y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Con esta reforma, los sujetos pasivos que determine el SRI quedan obligados a la aplicación de los sistemas de control tanto en bienes como en servicios. El SRI será la entidad encargada de diseñar, implementar y administrar estos mecanismos conformados por herramientas tecnológicas. La campaña nacional para prevenir episodios de violencia alcanza unos 450 planteles en varios puntos del país, mientras continúan las investigaciones a esos episodios violentos que alarman a la comunidad. Una estrategia que incluye autoridades de control y acompañamiento psicoemocional a las familias y estudiantes es la propuesta del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura a través del proyecto Unidades Educativas Seguras y Protectoras, que tiene 450 unidades educativas priorizadas por su nivel de riesgo a nivel nacional. Según mencionó la ministra de Educación, Gilda Alcíbar, en una entrevista en Noticias 7 Matinal, los planteles involucrados en el proyecto se seleccionaron tras una investigación. Nosotros trabajamos en cultura de seguridad preventiva, también reactiva, y la policía hace rondas alrededor de las unidades educativas a las horas de entrada y salida. En tanto, resaltó que trabajan en investigaciones de los últimos episodios de violencia reportados en varios puntos del país, que incluyen el apoyo de los departamentos de consejería estudiantil para los alumnos y sus familias. Dependiendo del nivel de gravedad, podrían ser expulsados. Como en el caso del arma blanca también, que se presentó con ahí ya estamos hablando, herido también, ahí ¿no? estamos hablando de un tema que supera pues la disciplina propia de un colegio y que ya tiene otro tipo de implicación. Enfatizando que es una corresponsabilidad de tutores y padres de familia, además de los planteles educativos, la formación de los niños y adolescentes. Tenemos dos grandes programas, Vamos a la Cancha, Actívate, que involucran a nuestros niños en estas actividades que son recreativas, deportivas, como decía, buen uso del tiempo libre. Datos oficiales resaltan que al momento existe un 75% de cobertura a escala nacional de profesionales de los llamados DESES. En el último periodo se habrían contratado a cerca de 3,000 profesionales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En Sucumbíos, las Fuerzas Armadas decomisaron 1 tonelada 400 kilos de marihuana que eran transportadas en una embarcación por el río Aguarico. En el operativo fluvial fue detenido un ecuatoriano y se presume que el cargamento pertenece al grupo irregular armado Comandos de la Frontera. En una operación militar especial de infiltración terrestre y fluvial de alto riesgo, Ejército ecuatoriano ejecutó un operativo en el sector tierras orientales del río Aguarico, Cantón Putumayo, donde fue identificada una embarcación que al ver a los soldados trató de evadir el control. Tras ser interceptada, las tropas encontraron 26 sacos de yute repletos con paquetes forrados con cinta de embalaje. Se detecta una embarcación en actitud sospechosa que trata de evadir el control fluvial de control de armas establecido por la unidad militar, incluso tratando de embestir a nuestra embarcación. La intervención se ejecutó en una zona de difícil acceso con el objetivo de obtener información estratégica y debilitar las capacidades logísticas de organizaciones narcocriminales que operan en este sector fronterizo. En el cuartel militar, los soldados contabilizaron 1.211 paquetes, cuyo peso alcanzó 1 tonelada 400 kilos de creepy. Además, encontraron 100 kilos de clorhidrato de cocaína, 70 galones de combustible, entre otras evidencias de las acciones ilegales relacionadas al tráfico de drogas. 5 fundas con 95 kilos de precursores químicos de tetramisol,
también presumiblemente usados para lo que es la purificación de la droga. En la operación fue detenido un ciudadano ecuatoriano. Las investigaciones apuntan a que el cargamento decomisado formaba parte de una estructura logística destinada al transporte de sustancias sujetas a fiscalización a través de corredores fluviales. La marihuana tipo Creepy pertenecería al grupo irregular armado Comandos de la Frontera, organización que mantiene actividades ilícitas en la zona fronteriza. El ejército ecuatoriano ratifica el compromiso de continuar ejerciendo la soberanía en toda la frontera norte y luchando decidida y contundentemente contra las mafias criminales. Estimaciones preliminares señalan que la afectación económica sería de más de $4 millones. Iván Casamen, Noticias 7. Existen más de 10 denuncias en su contra y todas son por violación. Las autoridades aseguran que es un violador serial. Tiene 41 años de edad. Al parecer ponía alguna sustancia en la bebida de mujeres que perdían el conocimiento. Fue detenido en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué evidencias existen? ¿En qué lugares se registraron estas violaciones? Justamente nos vamos a conectar con Iván Casame a esta hora. Hizo asimismo un seguimiento muy detallado de esta alarma social en términos inclusive de delincuencia. ¿Dónde mismo se encuentra detenido este sujeto? Iván, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Félix Meche, amigos televidentes, buenas noches. Sí, este operativo se dio después de 4 meses de investigaciones a cargo de la Unidad de Delitos Nacionales Sexuales de la Policía Nacional, pues respondiendo a las más de 10 denuncias de mujeres que habrían sido afectadas por este presunto violador en serie. El operativo se dio cuando el sujeto se movilizaba en un vehículo junto a otra persona por el sector de la Florida, esto es norte de Guayaquil. En este lugar le interceptaron los agentes de la Unidad de Delitos Sexuales y le pusieron órdenes de la autoridad competente, considerando que existía sobre esta persona una boleta de detención, una boleta de captura por su presunto delito de violación a varias mujeres. El modus operandi, lo que ha señalado la policía, es que le perfilaba a las víctimas en el malecón, en el sector del malecón de Guayaquil, así como de la bahía, y aprovechando su facilidad de palabra entablaba amistad y luego de esta amistad les invitaba a salir, y lo que ha dicho la policía es que aparentemente ponía en las bebidas, en lo que les invitaba a tomar un helado, a tomar una cola o a tomar alguna bebida, les ponía alguna sustancia alucinógena, podríamos decir escopolamina o algún tipo de droga. Bajo estas circunstancias las mujeres perdían conocimiento y eran llevadas hasta los hostales de esta zona del malecón y la bahía, donde aprovechaba, abusaba sexualmente de las mujeres, que en su mayoría son mayores de edad. No se ha reportado hasta ahora que haya una denuncia de alguna menor, de alguna adolescente que haya sido víctima de este presunto violador en serie, que, como les indicamos, actuaba en la ciudad de Guayaquil. Esto es lo que ha señalado la policía, que fueron 4 meses de investigaciones, y junto a él fue detenido también su hermano. El hombre el presunto violador es Washington P., de 41 años de edad, y su hermano intentó evitar el trabajo de la policía, incluso que quiso despojar del arma de dotación a uno de los uniformados. Por eso está detenido por el delito de resistencia. Ahora serán las autoridades quienes determinen su responsabilidad. Lo que dijo el comandante de la zona 8, general Walter Villarruel, les presentamos en las siguientes declaraciones. Trataba de seducirles a través de ofrecimiento de algún empleo, a través de invitaciones, es decir, el investigador establece acciones de este ciudadano que empezaba a seducir a sus víctimas
Una vez cuando ya las tenía prácticamente en un nivel de confianza, él las invitaba a salir a comer o a salir a tomar alguna bebida y aprovechaba en estas circunstancias para poner algún tipo de sustancia a sus víctimas, y una vez que ya la tenía prácticamente sometida a través de esta sustancia, las llevaba al lugar donde iba a ejecutar el delito como tal. Esto quiere decir, se iba hacia hostales, se iba hacia hoteles, a moteles de acá de diferentes sectores de la ciudad. Luego de que cometía el delito, procedía a abandonar sus víctimas. Previo a esto, lógicamente robaba sus pertenencias, les robaba sus documentos y las dejaba abandonadas en cualquier lugar. 10 denuncias por violación. Este violador serial ha sido investigado, seguido bajo la inteligencia de la Policía Nacional durante varios meses. Las mujeres que están viendo estas imágenes y este caso, y que probablemente hayan sido también víctimas de este violador serial, por favor comuníquense al 1-800 delitos a la policía, porque estos son los casos identificados, Félix, pero muchas veces las mujeres por vergüenza o por miedo no denuncian estos casos, y podrían ser muchas más denuncias que vendrían en los próximos días. Y a propósito de eso, tan alarmante como la reiteración de estos casos, es este debate que finalmente termina en un forcejeo de orden político, porque recordarán ustedes que frente a este tipo de acontecimientos se venía inclusive hablando y planteando la castración química. Pues inclusive como una novedad. Se llegó nada más hasta ese punto y ahí termina el asunto. ¿Por qué? Porque finalmente terminamos en el campo político, donde hay esta serie de organizaciones y de sectores que dicen cuidado. Los derechos de este señor están por delante. Las violaciones ya las veremos. Qué cosa tan terrible como sociedad, porque la repetición de estos acontecimientos lo que hacen es contagiar a una sociedad que se ve indefensa frente a la delincuencia. Por eso, si conoce de más casos con este violador serial, denúncienos. Sí, en este caso también hay que resaltar que la policía detalló y entregó información que Washington P., de 41 años de edad, registra tres antecedentes penales por robo, intimidación y falsificación de documentos. Es decir, la persona registraba antecedentes penales, y bajo estas circunstancias, como lo señalaban ustedes, Mechi y Félix, habrá que esperar si más personas o más mujeres que fueron afectadas por este presunto violador en serie presentan la denuncia para que el tipo no vuelva a salir a las calles fácilmente y vuelva a sus andanzas. En redes sociales se difundió este video donde se observa a varios agentes metropolitanos de tránsito golpeando y forcejeando con un joven que evita ser detenido. Según la propia Agencia Metropolitana de Tránsito, el incidente fue tras un siniestro de tránsito registrado en la avenida Osvaldo Guayasamín. Cuando los uniformados llegaron al sitio a esta emergencia, el hombre de mochila habría reaccionado con violencia, agrediendo a los propios agentes para evitar que lo registren, para evitar que lo detengan. También se informa que luego de tanto incidente, esto se solucionó con el mutuo acuerdo entre las partes. La Corte Provincial del Guayas aceptó un habeas corpus favorable a Diana Carolina G., que tenemos en pantalla, quien está detenida por una presunta extorsión en la cárcel del Encuentro. El tribunal aceptó que la influencer obtenga el beneficio del arresto domiciliario por su embarazo de 12 semanas y un riesgo de aborto, aspecto reforzado por los informes médicos. El tribunal también dispuso que la interna sea trasladada a una casa de salud para una valoración médica.
otra parte, y por primera vez, el Ministerio de Educación formalizará el descanso complementario para docentes que participan en actividades complementarias institucionales los días sábados. La iniciativa aplicaría solo para las unidades educativas fiscales que se acojan a este mecanismo a partir del nuevo año lectivo del régimen Sierra Amazonía, que empezará el 1 de septiembre de este año. Un acuerdo ministerial emitido por la Cartera de Educación abre la posibilidad para que los docentes realicen actividades complementarias institucionales los sábados, con derecho a días de descanso compensatorio. Que eso no tiene nada que ver ni con precarización ni con ninguna otra cuestión. Es el reconocimiento de que los docentes merecen en virtud de esa milla extra que normalmente venían dando. Esta iniciativa es facultativa. No tiene carácter obligatorio ni tampoco constituye una jornada regular de clases para los estudiantes. Lo que sí se contempla es la posibilidad, siempre y cuando se acojan a estas medidas, de jornadas de nivelación o jornadas especiales de preparación para los estudiantes, pero que principalmente está enfocado es a las actividades complementarias, olimpiadas, actividades culturales, veladas artísticas, eventos con la comunidad. Aclara el viceministro de Gestión Educativa Juan Carlos Rodríguez. El ministerio enviará a los planteles las probables fechas que podrían acogerse. 5 fechas posibles para el poder desarrollarlo, porque de repente, por ejemplo, le voy a decir algo, en una comunidad hay un feriado local y ese feriado local podría ser utilizado y no necesariamente es un sábado. En el caso de aceptar, deberán notificar al distrito para poder acceder al mecanismo formal de compensación. Si un docente, por sus obligaciones, no participa de esa actividad, manda su comunicación que no va a poder participar por otras obligaciones y lo que no tiene es la posibilidad de compensar porque no estuvo en esa actividad. Los días de descanso compensatorio podrán ser utilizados entre Navidad y Año Nuevo o al término del periodo anual de vacaciones de los docentes, es decir, en fechas en que los estudiantes no tienen clases. Por su parte, la Unión Nacional de Educadores, UNE, exige la derogación inmediata del acuerdo ministerial, argumentando que todo trabajo realizado en fin de semana sea remunerado económicamente y rechaza la figura de días recompensables. Anaís Estrada, Noticias 7. Estaba estacionado cuando de pronto la trompa del avión cayó. Los trabajadores que estaban en el interior resultaron heridos. Tras un accidente, el tren de aterrizaje también se vino abajo. El avión estaba en Frankfurt y tenía previsto llegar a Los Ángeles. Muchos catalogan una desgracia con felicidad porque sucedió con el avión estacionado. Y ahora vamos a México, donde se registró una fuerte explosión. Una bodega con tanques de gas explotó y puso a todos bajo tensión. Evacuaron a 1.700 alumnos y mucha gente de la zona. Esto en Puebla, México. Vamos con un reporte de Edison Saavedra. Se les vuelve a solicitar a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales. Asimismo, se les estará actualizando conforme se cuenten con datos confirmados.
saludo, Meche, Félix, ¿cómo están? Buenas noches, amigos televidentes. Así es, situación de bastante preocupación se vivió a eso de las 9 de la mañana en la colonia San Juan de Negrete. Esto queda ubicado en el municipio de Tepeaca, en el estado de Puebla, en México. Como les mencionaba, a eso de las 9 de la mañana se registró la fuerte explosión de al menos 4 cisternas de gas muy cerca del Centro Escolar General de Miguel Negrete Novoa. Esto llevó rápidamente a que los organismos de rescate, el Cuerpo de Bomberos, así como la Secretaría de Educación Pública, entre otras instituciones, ordenen rápidamente la evacuación de al menos 2,000 personas, de los cuales la mayoría son estudiantes. Se reporta al menos 3 personas heridas, pero con heridas bastante leves. Hasta el momento, afortunadamente, no se reporta ningún fallecido, pero sí, las imágenes son totalmente impresionantes. Las columnas de humo que generaron estas 4 explosiones de cisternas de gas alcanzaron por lo menos 15 metros de altura y se pudo observar a al menos 3 kilómetros de distancia. Repetimos, estas columnas de humo que generaron estas explosiones de cisternas de gas se pudieron ver a 3 kilómetros de distancia y las columnas alcanzaron 15 metros. Como les mencionaba, solo 3 personas resultaron con heridas leves, ningún fallecido. Vamos a escuchar los momentos de tensión que se vivieron en el estado de Puebla. Escuchemos. En este momento podemos ver cómo se sigue sofocando el fuego de las pipas o de la pipa que aún se encuentra desfogando el gas. Se encuentran elementos de Policía Estatal de Bomberos y Policía Estatal, así como la Marina, Policía Municipal, se encuentran aquí en la zona, la cual se encuentra resguardada y acordonada. Asimismo, les invitamos a la población a alejarse del lugar para mantenerse a salvo de estas explosiones que se suscitaron en la mañana. Como les repetimos, aún se encuentra el incendio, los bomberos están trabajando para ello. Sí, así es. Hasta el momento, cuando son ya las 7 de la noche y 45 minutos, todavía se encuentra personal de rescate y servicios de emergencia, pues ya un poco apagando el fuego, ¿no? Un poquito para recapitular, en la zona se trabajan 25 elementos de la Coordinación General de Protección Civil, también 29 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 5 integrantes de Protección Civil Municipal. De acuerdo con las investigaciones, pues todavía no se logra determinar qué fue lo que causó la explosión de estos 4 cisternas de gas. Sin embargo, ya en las próximas horas, un poco mientras los bomberos y los organismos de rescate están apagando el fuego, se logrará determinar qué fue lo que causó esta impresionante explosión que ya ha recorrido todos los titulares, pues no solo de México, sino de el mundo entero. Eso es lo que les podemos informar, compañeros. Ustedes de seguro tienen más información desde estudios. Buenas noches. Reiteramos la información sobre la captura de uno de los delincuentes que formó parte del atraco y del asesinato de un delincuente en un supermercado en el norte de la capital. Fue detenido en Quevedo. Un acontecimiento que convocó a unidades especializadas de la policía para hacer un seguimiento, una persecución a todo este asalto, a todo este robo, que desde luego alarmó al vecindario para lograr inclusive pues los elementos que ustedes están observando en pantalla y que finalmente se producen resultados en las últimas horas. Entrelaza. ¿Qué pasó, positivo?
viejo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? Yande. Estamos observando al capturado que formó parte de esta acción delincuencial en el supermercado en el norte de la capital, donde eran 6 los pillos, 6 los delincuentes. Ha caído uno. Lo tenemos en pantalla de cómo salía en la cámara del supermercado y ahora que ha sido capturado por parte de la Policía Nacional. Y faltan estos sujetos, estos delincuentes que fueron parte de este siniestro, donde, como reiteramos, se produjo una detención y allí tienen los rostros, la presencia de quienes son buscados por la policía. Un asalto terrible que ocurrió aquí en el país. Un asalto terrible, como lo menciona Félix, pero que dejó además un joven fallecido. Y al volver presentamos el análisis del Grupo A de la Copa del Mundo. Cada vez nos acercamos más al inicio de la cita ecuménica, a una semana de que empiece a rodar el balón.